Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por acompañarnos nuevamente a una sesión más de Círculos de Estudio de la sección 34. El día de hoy nos complace recibir nuevamente a la doctora Claudia Lisbeth Soto con un tema sumamente relevante y que a ustedes les va a servir mucho para sus procesos de promoción. Antes de comenzar, permítanme enviarles un cordial saludo de nuestra secretaria general, Soraya de la Torre. Y pues bien, maestra, ahora sí, sin más preámbulo, iniciamos con este tema. Bienvenida. Claro que sí. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Pues el día de hoy vamos a ver una continuación del tema del programa de convivencia escolar, que son los protocolos para la prevención. No se ve la presentación, maestro. Gracias. Perdón, gracias. Es la continuación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que son los protocolos para la prevención, prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Como ustedes saben, pues el sistema educativo tiene como una de sus responsabilidades crear un ambiente propicio de respeto, de cuidado, de acogimiento de los niños. Por lo tanto, se creó el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que se emplea en educación básica a partir del 2015, y a partir de ello se busca establecer ambientes de aprendizaje idóneos para los chicos y donde se logra un aprovechamiento escolar óptimo y una calidad. Para tal efecto, se han desarrollado mecanismos necesarios ante un probable caso de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato, abordado desde el enfoque de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con base en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ustedes saben que años atrás, pues escuchaban casos, pero finalmente no eran como investigados a fondo o se perdían ahí con el paso de los años, se echaban al olvido. Pero actualmente los marcos internacionales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las nacionales que se han impulsado, pues se reconoce al niño como sujeto de derecho y precisamente cuando están pasando por estas situaciones es importantísimo actuar de inmediato, pero sobre todo la prevención. No son medidas reactivas, sino que sean medidas preventivas. Entonces, bueno, se crean los protocolos de prevención, detección y actuación en estos tres ámbitos: prevención, detección y actuación. Son los tres ámbitos de acción que nosotros tenemos que tener en nuestras aulas y en nuestras escuelas. ¿Para qué? Para el abuso sexual infantil, el acoso escolar o el maltrato. El objetivo general, bueno, es el abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato limitan el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que afectan su desarrollo pleno, causando baja autoestima, trastornos de sueño, de alimentación, generan estrés, ansiedad, conflictos emocionales, depresión, obviamente un bajo rendimiento, ausentismos y que finalmente pueden llevar a la deserción escolar, que pues esto limita su vida adulta, su escalamiento social, su inserción en la sociedad. Imagínense todo lo que impacta en un pequeñita este tipo de problemas, ¿verdad? Que no se atienden a tiempo. Y bueno, en coordinación estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar, la Secretaría de Educación lleva a cabo acciones para generar directrices dirigidas a las escuelas en la aplicación de protocolos, pues para prevenir y actuar en estas situaciones. Los protocolos integran los mecanismos y procedimientos de prevención, detección y actuación tendientes a evitar, detener y disminuir el daño en los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en los estudiantes. En el caso de abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual
cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Entonces, el abuso sexual infantil se puede dar entre un miembro que integra la comunidad educativa adulto o en algunos casos, como la primaria o la secundaria, por un niño o adolescente de mayor grado que el niño que está o la niña que está siendo violentado. Entonces, no necesariamente tiene que haber un coito o una penetración para que sea abuso sexual infantil, sino incluso la misma estimulación o que vean videos de contenido pornográfico, eso es parte de un abuso sexual infantil. Aquí es bien importante, incluso podemos pensar que en preescolar no se da entre iguales, y no, efectivamente es imposible que se dé entre iguales. Sin embargo, sí puede haber algunas conductas que tengan que ver con esto, y nos habla de dos cosas, ¿no? En algún momento yo estuve en un jardín de niños donde un niño de tercer grado le decía a una compañerita, les decía a sus compañeritas de su mismo grado, cuando se enojaba o pasaba algo, les decía, te voy a violar. El niño obviamente seguramente no conocía a qué se estaba refiriendo, ¿no? Con esa palabra. Pero ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que ese niño, fuera del contexto escolar, está viviendo o viendo situaciones no aptas para su edad, que va a la escuela y las empieza a diseminar. Entonces, ahí tenemos que, pudiéramos pensar que el niño está siendo el agresor, ¿verdad? Al decirle eso a las niñas, pero también al mismo tiempo el niño está siendo víctima porque está aprendiendo ese vocabulario, no sabemos si está viendo videos de ese contenido, tendríamos que investigar, entonces mucho ojo también con esas partes. El acoso escolar, ¿a qué se refiere? Es una conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre iguales en el entorno escolar con el objetivo de explotar o causar daño. El acoso escolar se distingue, entre otras situaciones de violencia, por poseer estas tres características fundamentales: intención, repetición y duración. Entonces nosotros como docentes debemos llevar nuestra bitácora, como sabemos todos que es importantísimo llevar registro de cualquier incidente que tengamos con los niños y ver si ese golpe, esa patada que le dio al niño se ha repetido en otras ocasiones, cuántas veces, bajo qué condición se dio, hablar con el niño y con la niña o con ambas partes para saber el contexto de la situación, ¿verdad? Y poder fundamentar nuestra intervención. No querramos que a la primera situación de alguna burla o algún golpe o alguna situación que agreda a otro compañerito, ya sea acoso escolar. A lo mejor fue una situación a partir de un conflicto que tuvieron, fue algo espontáneo, o sea, no es algo que se esté repitiendo, entonces decir, bueno, vamos a tratarlo, pero todavía no es acoso escolar, hasta que esté una repetición, una intención y una duración. Y el acoso escolar solamente se da entre iguales, ¿sale? Solamente se da entre iguales. Maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerce cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Entonces, nosotros como docentes o cualquier miembro de la comunidad no puede tener un acoso escolar con el alumno, pero sí puede tener un maltrato escolar, como a través de regaños, de apodos, de sobrenombres, de castigos como pararlos en la esquina o como ponerlos en el sol, o que sus compañeros no les hablen durante la clase, o cuando ellos quieren participar no darles la palabra, ignorarlos de alguna manera. Eso es maltrato escolar y es importante que
revisemos nuestras prácticas para saber si en ocasiones, a veces de manera inconsciente, no estamos ejerciendo algún tipo de maltrato, revisarnos diariamente en la praxis. Responsabilidad de los adultos, prevenir y salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Es responsabilidad de los adultos que tienen a su cargo su guardia y su custodia o tutela, o quienes promovido por sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En el hogar les corresponde a los padres o tutores. Recuerden que en la ocasión pasada hablábamos de que actualmente las condiciones que imperan en las familias, pues es que muchas veces papá y mamá están integrados en el trabajo durante todo el día y quienes están a cargo son los abuelos o los tíos. Entonces es responsabilidad de quienes están a cargo de los niños, pues brindar esa integridad y ese cuidado para ellos. Bueno, aquí nos podemos contactar en caso de nosotros detectar algún abuso sexual infantil, acoso o maltrato escolar. Bueno, está la Secretaría de Educación, que tiene una instancia correspondiente para eso, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. También está la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, el Centro de Atención a la Violencia Familiar en Zacatecas, el CAVIS, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Secretaría de Seguridad Pública, los Centros de Integración Juvenil, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Salud, el Centro de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Bueno, entonces la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Básica brinda una serie de capacitación y desarrollo de habilidades para detectar y atender oportunamente dichos casos. Hay una instancia dedicada específicamente a esta prevención del delito de abuso sexual y de la sana convivencia en las escuelas, que actualmente creo que todavía está encabezada por la maestra Aime Alanís, y ella es quien está a cargo de este departamento. Bueno, en cuanto al abuso sexual infantil, ¿qué tenemos? Vamos a ver el siguiente video, por favor. Para estimulación sexual de sí mismo, del menor de edad o de algún testigo, incluso sin que exista contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder es un menor con más edad que la del agredido. Se debe evitar que, de manera insistente, el menor relate hechos o que responda preguntas que no quiere contestar. Cuéntamelo todo otra vez. Es recomendable creer en el relato del menor y decírselo. Puedes contar conmigo. Para mí es muy importante todo lo que tengas que decirme. Se debe evitar realizar acciones que involucren al menor sin explicarle de qué se trata. Es recomendable agradecer al menor por contar lo sucedido y decirle que ha sido muy valiente, pues gracias a eso se protegerá a sí mismo y podrá ayudar a que no le pase lo mismo a otras personas. Has sido muy valiente. Agradezco tu confianza. Cuenta con que te vamos a apoyar para que esto no vuelva a suceder. Se debe evitar manifestar enojo hacia el menor y culparles por lo que sucede. Mira todo el problema que ocasionaste. Es recomendable dejar abiertos los canales de comunicación y asegurar al menor que se estará disponible cuando necesite hablar, sin insistir en acercamientos. Cuando quieras hablar conmigo, estaré dispuesto a escucharte. Se debe evitar exponer cuestiones de la vida privada de los padres o familiares que no tienen relación con los hechos y que pueden afectar al menor.
De tal palo, tal astilla. ¿Qué se podía esperar? Es recomendable, si hace referencia a una situación de abuso cometido por algún integrante de la familia, dar aviso a la autoridad correspondiente. Es recomendable ubicar a las autoridades competentes en cada entidad federativa para aquellos casos que requieran de atención. La dirección de la escuela debe establecer previamente el canal de comunicación, canalización y coordinación con las autoridades y áreas de primer contacto o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Esta Procuraduría debe identificar si existe un riesgo contra la vida, integridad o libertad de la niña o niño. Y en caso de ser así, ordenar la aplicación de medidas urgentes de protección especial. Docentes, consulten los protocolos de prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica de su estado. Puede encontrarlos en el portal Escuela Libre de Acoso, www.gov.mx/Escuela Libre de Acoso. Bien, bueno, pues en este video nos explica cuáles son los pasos que hay que seguir, qué hacer y qué no hacer en caso de la detección de un abuso sexual infantil. Y bueno, ¿qué tan importante es hablar y comentar este tema con los papás? Muchas veces pensamos que el tema tocado desde preescolar incluso es como, no, pues en preescolar no podemos hablar de eso porque los papás no están preparados, pero es importante que ellos estén orientados sobre cómo detectar en sus niños y cómo poder platicar con ellos y abordarlo desde la casa. Recordemos incluso que las cifras dicen que el mayor porcentaje de los abusos sexuales en menores se da por familiares cercanos. Entonces es importante que los papás y las mamás o tutores estén orientados en este tema. En la misma Secretaría de Educación les pueden dar una charla sobre esto, ustedes la solicitan, van y les dan una charla sobre este tema, los casos que ellos han encontrado, e incluso les dicen cuáles son los pasos a seguir, los protocolos y demás. Está muy interesante. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esto? Es proporcionar a las autoridades e instituciones educativas los protocolos. ¿Para qué? Para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente para favorecer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Realizar difusión, orientación y capacitación para salvaguardar la integridad de los alumnos aplicando los protocolos. Canalizar el caso a las instituciones correspondientes para su atención una vez detectado el abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato. Dar seguimiento y atención en la aplicación de los presentes protocolos en los casos que se presenten. Ahora vamos a abordar el tema del acoso escolar. Veamos el siguiente video. Escolar. El acoso se refiere a situaciones de violencia en las que hay una desigualdad de poder. Por ejemplo, un niño o niña puede acusar a otro por ser más grande físicamente, tener más edad o ser capitán del equipo de fútbol. El alumno también podrá molestar a un compañero por tener cosas más caras que él o contar con más dinero para gastar. Las características del acoso son 3. Es intencionado, repetitivo y tiene cierta duración. Las figuras que intervienen en el acoso escolar son el acosador y el agredido, pero también intervienen los testigos silenciosos, que aparentemente no hacen nada, pero están reforzando al acosador. Se debe evitar postergar la escucha para otro momento. Maestra, ¿puedo hablar con usted? Es urgente. No me molestes, ahorita estoy muy ocupada. Es recomendable recibir la información inmediatamente. ¿Puedo hablar con usted? Es urgente. Desde luego. ¿Qué sucede? El acoso puede ser físico, cuando se lastima a alguien con golpes, pellizcos, escupir, empujar o dañar o esconder las cosas del niño o niña, y también hacer gestos desagradables con la cara o las manos.
Se debe evitar cuestionar lo que la niña, niño o adolescente está relatando. Ellas siempre me molestan. ¿Quién sabe qué les harás tú? Siempre andas quejándote de todo. Es recomendable creer en el relato del niño, niña o adolescente. Ellas siempre me molestan. Haces muy bien en decírmelo, para que podamos solucionarlo. El acoso puede ser verbal, al usar palabras desagradables o agresivas, para humillar y amenazar al otro. Se debe evitar, criticar o actuar prejuiciosamente. Maestro, mis compañeras se están burlando de mí. Tú tienes la culpa por andar de llevada con ellos. Es recomendable explicarle que no tiene la culpa de lo que sucede. Nada justifica esa conducta hacia ti. Vamos a hablar con ellos para solucionarlo. El acoso puede ser social, cuando se afectan las relaciones que tienen con otras personas, como aislarlo, no tomarlo en cuenta, o marginarlo como divulgar rumores o avergonzarlo en público. Se debe evitar manifestar enojo y culparles por lo que sucede. ¿Ya ves? Ya te agarraron de botana. Es recomendable asegurarles que serán apoyados, expresándolo con atención y afecto. Vamos a trabajar juntos para arreglar esta situación y que no vuelva a pasar. Es necesario que los maestros sepan cómo reaccionar ante las necesidades de los alumnos, recordando que el acoso escolar tiene efectos negativos en su aprendizaje, así como en su salud emocional. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una etapa crucial en su formación y la interacción escolar forma parte vital en su desarrollo. Para propiciar una convivencia armónica, pacífica e inclusiva, consulte el portal Escuela Libre de Acoso. Si se han dado cuenta en el pasado video y en el presente, la clave siempre del maestro está en escuchar y en conocer la situación en la que se dan las cosas para poder hacer una intervención eficaz, ser muy empáticos con los niños, niños y adolescentes y hacer una intervención preventiva sobre todo. Entonces, eso es como clave. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 12, nos dice lo siguiente: es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato a las autoridades competentes, de manera que puede seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integral precedentes en los términos de las disposiciones aplicables. Entonces, si nosotros sabemos de alguno de nuestros alumnos, o incluso un alumno de algún docente, compañero, pues hay que hacerle saber a las autoridades correspondientes. La comunidad educativa, pues sabemos que está integrada por padres, madres, tutores, los docentes, los directivos y administrativos y el personal de apoyo. En toda la comunidad educativa, pues hay responsabilidades de conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, estos protocolos no solamente deben de ser conocidos por los docentes, sino por toda la comunidad educativa. Contar con formación en derechos humanos para el trabajo con el plan y programas de estudios desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores y actitudes y habilidades en educación para la paz, la salud y prevención de la violencia, entre otros. Actualmente la doctora María de la Luz, a través del Departamento de Educación de Derechos Humanos, pues llevan talleres, obras de teatro, conferencias, acompañamiento a los docentes sobre derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, si ustedes se acercan a la Comisión de Derechos Humanos, van a obtener una mano derecha para abordar este tema de manera muy, muy, muy importante y con mucha especialización.
Bueno, es responsabilidad conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a través de talleres y conformidad a la estructura jerárquica, observar y estar alerta de cualquier cambio de conducta dentro y fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de acoso escolar y, repito, asentarlo en su bitácora. Eso es sumamente importante para que ustedes tengan un registro, una argumentación en caso de que esto pues crezca, tengan ustedes un registro importante de estos hechos relevantes y cambios de conducta. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que señalan los protocolos, así como estrategias que ayuden a mejorar la convivencia escolar. Reportar de manera inmediata con la autoridad cualquier situación de riesgo que se observe en los servicios, patios y demás instalaciones del plantel o fuera de este y también dentro del horario escolar. Por ejemplo, nosotros ahorita en la Normal Ávila Camacho, una de las medidas que estamos implementando es que los chicos no entren desde las 7, que todavía está oscuro, sobre todo las jóvenes. Y se recorre el horario 1 hora como una medida, como un protocolo de seguridad para ellos ante la actual situación de inseguridad que vivimos, ¿no? Ustedes en su escuela pueden implementar diversas estrategias de prevención de situaciones riesgosas para los niños. Comentábamos la vez pasada, una estrategia era que los adolescentes en su secundaria hicieron por equipos un mapa y de su escuela y con una X marcaban los lugares donde eran molestados por sus compañeros, donde eran agredidos. Luego juntaron los mapas y entonces detectaron como los puntos estratégicos y ahí los docentes iniciaron algunas guardias, algunas estrategias y bueno, pueden ser estrategias como esta. Firmar y cumplir con sus responsabilidades y mecanismos. Ahora vamos al tercer protocolo, que es el del maltrato. Vamos a ver el siguiente video. En nuestra escuela aprendemos a convivir. Maltrato infantil en la escuela. México merece comunidades escolares libres de maltrato infantil, garantizando espacios y ambientes de convivencia armónicos y pacíficos. Entendemos por maltrato escolar el uso de la fuerza o el poder a través de la violencia, ya sea física, psicológica o emocional, incluyendo también los hechos de negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Es de vital importancia cuidar las formas de expresión y el vocabulario que se utiliza para dirigirse a cualquier integrante de la comunidad escolar. Se debe evitar realizar juicios de valor sobre el contexto familiar, social y escolar de las y los alumnos. Si ya sabes que se enoja muy rápido, ¿para qué la provocas? Es recomendable explicar a la niña, niño o adolescente que no tiene la culpa de lo que sucede. Tú no tienes la culpa de las acciones de los adultos. Es importante observar constantemente cómo se relacionan sus alumnos dentro y fuera del aula y escucharlos con respeto y atención. Se debe evitar inducir o sugerir respuestas. Mira cómo te dejaron. Dime, ¿qué les hiciste? Es recomendable escuchar sin interrumpir todo lo que la niña, niño o adolescente quiera expresar, asignando un tiempo específico y con la privacidad adecuada. ¿Puedes explicarme, por favor, qué fue lo que pasó? Los docentes deben enseñar a los alumnos a identificar las conductas que les incomodan, así como informar a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. Se debe evitar manifestar enojo y culparles por lo que sucede. Eso te pasa por andar de buscapleitos. Es recomendable comunicar a la niña, niño o adolescente que se va a realizar una consulta con instituciones especializadas para garantizar su seguridad y sus derechos.
Vamos a conseguir apoyo profesional para ti y tu familia, para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Los maestros deben informar a la dirección sobre los hechos relevantes que ocurren dentro del aula por escrito y los directivos deben mantener una estrecha supervisión sobre la forma en la que se relacionan los docentes con el alumnado. Se debe evitar verbalizar hipótesis sobre lo sucedido. Yo creo que estabas molestándolos, entonces te respondieron de esa forma. Es recomendable, en el momento de hacer el reporte, escribir textualmente y entre comillas lo que la niña, niño o adolescente relata y no insistir en cuestionamientos que los estudiantes no quieran responder. Aquí vamos a escucharte y apoyarte en todo momento. Cuando en un centro escolar se identifican situaciones de maltrato, la autoridad escolar competente tiene la obligación de intervenir a fin de garantizar la seguridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es necesario que los docentes actúen de manera prudente, amable y reconfortante con la información que reciben por parte del alumno para ayudarlo. Para convivir en una escuela libre de maltrato, los maestros y maestras pueden consultar el portal Escuela Libre de Acoso. Bien, en esta parte debemos de estar los maestros, las maestras muy atentos a la detección de maltrato ejercido hacia los menores en sus casas, no solamente física, sino psicológicamente o incluso hay veces que alimentariamente, ver si no están golpeados, si no son agredidos psicológicamente, no sé, si les tienen baja autoestima por frases que les digan los papás, si no desean participar, si no se creen capaces, pero también, sobre todo en preescolar y primaria, por ejemplo, que no les pongan lonche, no les den el desayuno, es una forma de maltrato, su aseo personal. Estas son como foquitos de alerta que nos hablan de algún tipo de maltrato que puede estar siendo ejercido sobre el niño, niña o adolescente. Y nosotros en el aula, pues también vigilarnos la forma en que nos comunicamos con ellos y con ellas. En algún momento, cuando estaba en preescolar, me tocó entrar a una clase de música y el maestro conocía a algunos papás de los niños y, por ejemplo, le decía a un niño, oye, ¿y tu papá este fin de semana no se fue de borracho como siempre? Entonces, todos los niños se quedaban viendo y algunos tal vez sí entendían a qué se refería, pero otros, pues no. Y yo decía, bueno, es que está mal que exhibamos así a la familia de los niños porque estamos señalándolos. Es decir, hay veces que pensamos que nuestros comentarios no impactan en los niños, pero definitivamente sí tenemos que ser muy cuidadosos en lo que comunicamos, que lo que vayamos a comunicar con las niñas, niños y adolescentes siempre sea para algo constructivo, para una retroalimentación positiva, no para emitir juicios, para castigar, para encasillar, para señalar. Hay que eliminar, revisarnos y si tenemos esas prácticas, irlas eliminando. Y bueno, en su artículo 75 de la misma ley, nos dice que el personal docente y administrativo se hará acreedor a una sanción cuando, 1, tolere o consienta el acoso escolar o represalias. 2, no tome medidas para prevenir e intervenir en los casos de acoso escolar o represalias. 3, oculte a los padres de familia o tutores de los agresores, cómplices o víctimas los casos de acoso escolar o represalias en que se hubiesen involucrado sus hijos tutelados. Esto es muy importante porque ya te hace acreedor de una sanción importante. Entonces, aquí la comunicación es vital y la atención preventiva y reactiva es sumamente importante porque si no, luego vienen ya accidentes más fuertes, agresiones más fuertes o incluso ya vienen suicidios y los papás piden una investigación y sucede que se dan cuenta que las autoridades educativas fueron
testigos de todo este proceso de violencia contra un niño o adolescente y nunca lo informaron, nunca hicieron nada, nunca hubo medidas correctoras y obviamente aquí entran procesos de sanción importantes. En el artículo 147 dice que en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables en términos de las disposiciones correspondientes. En el artículo 148 menciona que en el ámbito general constituyen las infracciones de la presente ley 1. Cuando el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan la violación de algún derecho de las niñas, niños o adolescentes e indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. 2. Propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio que tengan conocimiento en contra de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 149 menciona que a quienes incurran en estas infracciones previstas en las fracciones 1, 3 y 8 del artículo anterior, se les impondrá una multa de hasta 1,500 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México al momento de realizar la conducta sancionada. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores de riesgo que vamos a leer y vamos a tratar de ver si no empatan con alguno de nuestros alumnos o alumnas. Angustia ante el llanto de otros niños o niñas, ausentismos frecuentes, cambios bruscos de estado de ánimo, conductas extremas como agresividad o rechazos extremos en acercamiento con otros niños, niñas o adultos, crisis de llanto sin explicación, descenso brusco del rendimiento escolar, desinterés a las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, dificultad en la integración a grupos de iguales, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, incontinencia urinaria o fecal, malestares físicos constantes como dolor de cabeza, dolor de algunas partes de su cuerpo, vómitos, mareos, etc. Manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, como cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo, negar a ir o permanecer en la escuela, tendencia a aislarse, trastornos del sueño como somnolencia o quedarse dormido en clase. Hay algunos indicadores muy específicos que son de acoso escolar, de maltrato o de abuso sexual infantil. Por ejemplo, se va llenando aquí. Le quitan, esconden o rompen sus cosas. Es maltrato, acoso o abuso sexual. Expresión de angustia y rechazo al contacto físico con algún adulto en particular dentro de la escuela. ¿A qué suena? A maltrato, acoso o abuso sexual. Uso de información inusual para su edad sobre temas sexuales, el ejemplo que les comentaba hace rato de un preescolarito. ¿A qué suena? Maltrato, abuso o acoso. Algunos alumnos critican y ponen apodos a un compañero en específico. Acoso, abuso, maltrato. Temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto. Ahí pudiera ser o maltrato o abuso, ¿verdad? Habría que profundizar más en ese estudio. Algunos alumnos culpan a otros de manera constante. Abuso, maltrato o acoso. Conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa de acuerdo a la conducta habitual del alumno. Es sujeto de discriminación. Conocimiento de temas sexuales y o conducta inapropiada a un niño o niña de su edad. Algunos alumnos dicen cosas para molestar a un compañero en específico. Los alumnos se quejan de manera reiterada de algún integrante del personal de la escuela. De repente tienen dinero, juguetes y otros regalos sin motivo alguno. Dificultades para caminar o sentarse. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales.
algunas evidencias físicas como moretones, quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas, laceraciones, raspaduras, heridas visibles, etc. Si se fijan, cada una de ellas iba sonando como a maltrato, acoso, abuso sexual infantil. En fin, estos son indicadores específicos que nos puede ir ayudando. Bueno, ¿qué hacer? Para los casos de abuso sexual infantil, acoso y maltrato escolar, se debe requisitar el acta de hechos contenida en los protocolos del Estado de Zacatecas para la prevención, detección y actuación en los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, que es el anexo 3 en la página 111. Ahorita les digo de dónde pueden descargar ese documento. Es importante que el acta de hechos se instrumenta en la escuela ante la presencia del director. Tienen que tener ustedes testigo de autoridad, estando presentes los padres de familia o tutores del alumno o alumna. Viene en el anexo 3, también página 111. En el abuso sexual infantil, pues es instrumentar el acta de hechos, retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores al presunto responsable. Yo creo que ya hemos visto que cuando escuchamos una noticia de que hubo un posible abuso sexual, se retira inmediatamente a esa persona que presuntamente es el culpable o la culpable. Informar por escrito a la supervisión, informar a la dirección regional correspondiente, informar a la dirección jurídica de la Secretaría y vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata de víctimas de delitos. Es importante el orden de estos hechos, porque si se fijan, muchas veces en los exámenes nos preguntan cuál de las siguientes opciones es la correcta en el protocolo de abuso sexual infantil. Y, o sea, nos ponen a lo mejor todas estas opciones, pero en diferente lugar. Entonces dices, híjole, es que todas pueden ser, pero no todas lleven un paso. O sea, por ejemplo, no puede ser primero vincular inmediatamente a la familia, luego informar por escrito a la supervisión y luego instrumentar el acta de hechos. O sea, no, llevan un paso. Por eso es importante que ustedes de alguna manera conozcan cada uno de estos pasos para si se llega a presentar esa pregunta, ustedes tengan el manejo por pasos de estos protocolos. En el caso de acoso escolar, pues es también instrumentar al acta de hecho con los involucrados por separado, obviamente con el director presente, con los tutores, los padres. La dirección establecerá acuerdos con los padres de familia del agresor y el agredido, implementar el conjunto de acciones para la atención integral del caso y establecer seguimiento para no repetición y todo ir llevando una bitácora, no se les olvide para toda la bitácora y solo cuando no se resuelva en la institución se canaliza a la Procuraduría del Menor. También es importante que conozcan estos pasos y lleven el seguimiento según estos pasos, pero además recuerden, todo en bitácora, escrito y con copia para su autoridad. ¿Por qué? Porque recuerden que a lo mejor ustedes sí hicieron este protocolo de acoso escolar, a lo mejor sí lo hicieron, pero no dejaron nada por escrito. Y lamentablemente después se da una agresión ya muy fuerte contra el niño o la niña o el adolescente, que incluso pone en peligro su integridad física, y los papás dicen, bueno, es que la escuela nunca hizo nada. Y ustedes dicen, no, claro que hicimos protocolos, hicimos acciones, llegamos a un acuerdo con los padres de familia, pero no tiene nada registrado. O sea, la autoridad va a tomar como que ustedes no hicieron nada porque no tienen nada en sus protocolos asentados. Entonces, por eso es importante que ustedes todo lo tengan por escrito, asentado y demás, según el protocolo, para que ustedes se respalden. En el caso de maltrato escolar, pues también igual instrumentar su acta de hechos acompañados de un directivo. En este caso de los tutores o padres, cuando ellos no son los que están ejerciendo el maltrato, retirar de la atención frente al grupo el contacto con menores del presunto responsable. Recordemos que el maltrato se puede dar no nada más de la familia al menor, sino también de la misma escuela al menor, ya sea por el maestro titular o ya sea por algún maestro acompañante como el de música, educación física, computación, en fin,
o incluso algún intendente, algún administrativo, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, retirarlo inmediatamente, informar por escrito la supervisión, informar a la dirección regional e informar a la dirección jurídica de la Secretaría para que le dé seguimiento. Bien, conclusión. Bueno, pues se requiere de una comunidad escolar capaz de inhibir las conductas violentas y el abuso a través de acciones tendientes a favorecer el desarrollo de los derechos humanos integrales, que generen espacios y ambientes de convivencia armónicos y pacíficos, sobre todo preventivos. Recuerden la palabra preventivo. Hay que estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado de los alumnos, empezando a fortalecer aquellas habilidades sociales y emocionales de las que hablamos en la charla anterior, favoreciendo la inclusión, el respeto, la diversidad y la convivencia. El abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato limitan el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, les recuerdo que en esta página de la www.cedusac.gov.mx/convivencia escolar/, todavía se encuentra habilitada. Aún no hacen la migración al nuevo portal de la Secretaría de Educación, de la CES actualmente, ¿verdad? Todavía no lo hacen. Ahí no lo van a encontrar los protocolos. Todavía está activa esta página. Ahí es donde los van a encontrar y los pueden descargar, así como videos, el protocolo, los anexos de los que les mencionaba hace rato, ahí vienen en esa página. ¿Sale? Todavía están activos. Yo me imagino que pues próximamente harán la migración al nuevo sitio de la CES, pero de momento están ahí para que ustedes puedan descargarlos. Bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho el tiempo que estuvieron conmigo. Espero que sea de muchísima ayuda. Yo dejo la presentación para que la puedan consultar. Muchísimas gracias a la doctora Soraya por esta organización tan eficiente de los círculos de estudio que nos permiten estar en contacto con ustedes, actualizarnos, conocer experiencias y, bueno, pues promovernos de alguna manera en diversos ámbitos. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por tu excelente participación en estos círculos de estudio. Y pues a ustedes, compañeros, recordarles que nos vemos el día de mañana con un nuevo tema en punto de las 5 de la tarde. Y ofrecerles una disculpa, tuvimos ahí una situación extraordinaria. El día de hoy no puede estar con nosotros el doctor Antúnez, pero nos vemos el próximo viernes con él en punto de las 4 de la tarde, de 4 a 7. Va a ser una sesión un poquito larga, pero el día de hoy ya terminamos. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.